Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Como siempre, les doy la bienvenida, esperando que se encuentren muy bien. En este momento estaremos esperando 1 o 2 minutitos más para que toda la audiencia pueda terminar de conectarse. Mientras tanto, y como en anteriores ocasiones, me gustaría mucho el que pudieran ayudarnos escribiendo en la caja de preguntas, de comentarios, justamente cuál es el lugar de donde se conectan, quizá un poco más de detalles como su nombre, la institución a la que pertenecen, el rol que desempeñan en este tema de la bioimpresión 3D y que justamente pues el día de hoy vamos a hablar de esto que es un tema muy interesante enfocado a la región México. Entonces, va a ser, la verdad es que una charla bastante buena. Vamos a dar 1 o 2 minutitos más para que toda la audiencia pueda terminar de conectarse y mientras tanto esperamos por favor en la caja de los comentarios y de las preguntas cualquier mensaje que quieran darlos, por aquí estaremos leyéndolos y muchísimas gracias. Esperamos un minutito más. Pues bien, ya tenemos muchos mensajes. Agradecemos a todas y todos ustedes su participación. Leemos que hay gente conectándose, por supuesto, desde diferentes partes de la República Mexicana, así como de otras partes del mundo. Leo inicialmente aquí varias personas que se conectan desde México en ciudades como Monterrey, Nuevo León. Por aquí nos dicen algunos que tenemos personas estudiantes, ¿no? Del TEC de Monterrey. Justamente los presentadores del día de hoy son investigadores y profesores en esa institución. Entonces por aquí tenemos personas que nos dicen que están conectándose desde el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, Campus Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México. Muchas gracias a toda la comunidad del TEC que se une a esta sesión. Por aquí igualmente nos dicen que el doctor Ana Estrada se conecta desde la Universidad de Monterrey, igualmente Nuevo León. Muchísimas gracias, doctora, por tu participación. Vemos también personas que vienen acercándose desde La Paz, Baja California Sur. Wow, un saludo a La Paz. Esperamos que el clima por allá, tengo la curiosidad, el clima por allá, ¿cómo está? Está un poquito de calor, más o menos, no sé si se acerca alguna temporada de algún huracán o algo así. Igual si nos puedes comentar, Tania, sería interesante. Desde Perú, maestro Víctor, ¿qué tal? Es un gusto como siempre y en cada sesión tenerte por aquí y bueno, a toda la comunidad que está fuera de México. Igualmente, mandarles un cordial saludo. Ya nos dice por aquí Tania que desde La Paz, Baja California Sur, pues sí está un poco de calorcito que ya va empezando, pero pues que todo bien. Entonces, un saludo hasta allá, Tania. Igualmente, Benjamín nos dice Querétaro del Laboratorio de Investigación Alternativa. Pues muy bien, muchísimas gracias, Benjamín. Un saludo hasta Querétaro. De hecho, yo actualmente vivo por ahí, por Querétaro. Gente que se sigue conectando desde Monterrey, sede en donde, como les decía, son originarios los presentadores y el coorganizador de esta sesión, que es Alejandro Salinas. En un momento más se va a presentar, pero él pertenece a la compañía CTR, Control Técnico y Representaciones, igualmente con matriz en Monterrey. Ya nos platicará más Alejandro sobre esta empresa. Y bueno, tenemos más mensajes. Igualmente Julián Serna desde Bogotá, Colombia. Mi estimado maestro Julián, siempre también es un gusto verte por aquí. Y República Dominicana, también tenemos gente que se está conectando desde esa zona. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer muchísimo el favor de sus atenciones. Sin más preámbulo, pues bueno, ya veo que hay bastantes personas ya conectadas. Tenemos por aquí ya a los panelistas, tenemos a uno de los coorganizadores que les comentaba, que es Alejandro Salinas. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión formalmente. Como en cada edición me presento, yo soy Alfie, soy consultor de proyectos en Latinoamérica para Selling, empresa con sede en Suecia, primera en el desarrollo de tecnología de bioimpresión 3D. En sus inicios, Selling desarrolló la primera biotinta universal, dando paso al desarrollo de los primeros sistemas de bioimpresión 3D de escritorio, logrando escalarlos a sistemas de fabricación de alta complejidad, buscando actualmente su incorporación y certificación para aplicaciones clínicas y convirtiéndose hace un par de años en la primera empresa unicornio en el ramo de la bioimpresión 3D.
hace algunas semanas, Selling entró en un acuerdo de distribución exclusiva en México con Control Técnico y Representaciones, mejor conocida como CTR Scientific. Y justamente para hablarnos de CTR me acompaña Alejandro Salinas, especialista de producto en dicha empresa. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Si gustas platicarnos un poco más acerca de ti y de CTR, por favor, adelante, el foro es tuyo. ¿Qué tal, Alfie? Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Muchas gracias por conectarse. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Salinas y yo me desempeño como especialista de producto aquí en CTR Scientific, Control Técnico y Representaciones, que pues es una empresa que tiene más de 50 años, desde 1969, para ser exactos, ofreciendo a sus clientes equipo, material, activos y mobiliario para el laboratorio. Esta empresa tiene sede, como lo dice aquí, en la ciudad de Monterrey, pero ya cuenta con oficinas de venta en toda la República Mexicana, 16 oficinas de venta en toda la República, y ofrecemos a nuestros clientes una extensa gama de servicios, tanto los equipos de laboratorio como también servicio técnico y también de metodología. Este es nuestro enfoque pues, desde un principio y hasta la fecha siempre en la calidad y la asistencia de nuestros clientes de la mejor calidad. Contamos con también una gran variedad de servicios de asesoría y asistencia enfocados en las siguientes áreas como investigación biomédica, a la industria, al diagnóstico clínico y también a la educación, tanto básico como a nivel superior. Y pues bueno, en este año, 2022, CTR se convierte en distribuidor exclusivo para México de la línea de impresoras de Selling. Con esta alianza buscamos ofrecer a todos los clientes nuevas tecnologías que van a hacer, que sabemos que serán de alto impacto en los próximos años. CTR siempre es una empresa que busca ofrecerle a sus clientes la más tecnología, lo último en tecnología de todo tipo, tanto para industria, para clínico, para investigación. Y pues bueno, como parte de esta alianza, vamos a estar organizando este tipo de webinars en conjunto y también como parte de esta alianza también le estaremos ofreciendo a nuestros clientes demos presenciales de los equipos de Selling, capacitaciones, también cualquier duda sobre soporte técnico, asesoría, también estaremos ahí en contacto con todos los que estén interesados. También para, en el dado caso que haya algún nuevo proyecto que involucre estos equipos, pues para eso también estamos ahí. Estaremos en contacto. Pues bueno, cualquier duda que tengan durante este webinar, pueden escribirlo en el foro, aquí en el chat. Y pues bueno, bienvenidos. Así es, Alex, muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que con esta alianza precisamente Selling está en el camino correcto de poder seguir avanzando, ¿no? en esta visión que hay sobre poder transformar y revolucionar el futuro de la medicina, particularmente en México y toda Latinoamérica. Y pues bien, es por esto que igualmente creo que no sería esta misión posible si no tuviéramos el apoyo y pues toda la ayuda que científicos, investigadores, doctores hacen en el día a día por también buscar pues mejores tecnologías y mejores procesos para revolucionar todos sus proyectos. Entonces, pues es por esto que tengo hoy el gusto, el enorme placer de presentar a dos investigadores insignia de la bioimpresión 3D. Me atrevería a decir que a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial. Ellos son la doctora Grisel Trujillo y el doctor Mario Álvarez, investigadores en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y son fundadores del Álvarez Trujillo Lab, igualmente albergado en esa misma institución. El Álvarez Trujillo Lab es un grupo de investigación en biomicro y nanotecnología enfocado a la ingeniería de tejidos, quienes son expertos en el área de bioimpresión 3D y con quienes tendremos la oportunidad de establecer un diálogo el día de hoy, por lo que será muy importante de su participación. Más allá de que esto sea una sesión o una presentación meramente, lo que queremos es que ustedes desde sus computadoras puedan ayudarnos con todas sus ideas, sus comentarios, sus preguntas, y mediante esta interacción, pues bueno, podamos darle forma a todo este panel que trata acerca de la bioimpresión 3D en México, ¿no? Los principios,
algunos desafíos, algunas perspectivas, realidades y retos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, y antes de pasar a darle la palabra a los investigadores, me gustaría lanzar una breve encuesta. En esta encuesta me gustaría conocer cuál es el nivel de conocimiento que ustedes tienen en la tecnología de bioimpresión 3D. Creo que esto será muy importante para que nosotros y los investigadores, doctora Grisel y doctor Mario, puedan conocer y puedan saber cómo dirigir mejor la sesión. Así que, por favor, ayúdenos dando clic en la respuesta que más les sea conveniente y que en este momento está apareciendo en su pantalla. Pueden escoger el nivel nulo, nivel bajo, o nivel alto, o nivel experto, ¿no? Ahí se van a estar mostrando estas opciones. Por favor, daremos unos 30 segundos, 40 segundos más para que toda la audiencia pueda votar y regresamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya tenemos prácticamente el 99% de los votos. Si tienen interés de conocer los resultados, en este momento voy a compartirlos con ustedes. Vemos que hay una gran parte de la audiencia, casi el 80%, cuyo conocimiento es nulo o es bajo. Quizá hayan escuchado acerca de la tecnología, tenido una primera interacción y prácticamente el resto tenemos que tiene ya un conocimiento un poco más avanzado. Entonces trataremos de actualizarnos con los conceptos correspondientes a cuestiones básicas. Igualmente, para las personas que ya tienen conocimiento en el tema, les agradecemos mucho que nos ayuden participando e interactuando con sus opiniones, sus descubrimientos, proyectos, cualquier idea que tengan que pueda aportar a esta sesión. Y muy bien, sin más preámbulo, entonces iniciamos con la participación de la doctora Grisel, a quien pediré nos ayude comentando para esta sesión qué es bioimpresión 3D, ¿no? ¿Cuáles son los métodos, usos y aplicaciones hoy en día? E igualmente, doctora Grisel, si nos ayudas quizá con una breve semblanza acerca de tu trabajo, sería muy bueno para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la participación y bienvenida. Muchas gracias, Alfie. A ver si recuerdo todas las preguntas, pero ahí voy diciendo, ustedes me van guiando. Bueno, pues yo soy, como ya lo presentó Alfie, profesora investigadora aquí en el Tecnológico de Monterrey, y desde el 2017 el doctor Mario Álvarez y su servidora comenzamos este grupo de investigación, este laboratorio de investigación en ingeniería biomédica, y una de nuestras vocaciones más importantes es precisamente la bioimpresión 3D. Y bueno, yo de formación estudié químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Luego tuve la oportunidad de hacer maestría y doctorado en el Tecnológico de Monterrey, con énfasis en tecnología de materiales durante el doctorado. Y posteriormente el doctor Mario Álvarez y yo nos fuimos 2 años, bueno, yo estuve 2 años, él un poquito menos, en el laboratorio del doctor Hosseini, que seguramente a ese 3% de los de la población experta y de conocimiento amplio le suena este nombre. El doctor Ali Kadem Hosseini es uno de los grandes investigadores mundialmente en varias tecnologías y varios campos de la investigación y la ciencia, pero muy importante en bioimpresión 3D. Entonces, por allá estuvimos formándonos por 2 años. Y bueno, en lo personal ahí yo encontré que a esto me quería dedicar, y el doctor Mario pues también, él tiene mucho más experiencia. Ahorita a lo mejor él les va a platicar un poco más de su formación académica. Tiene mucha experiencia en industria farma, en procesos, en bioprocesos, ingeniería celular, y bueno, todas esas experiencias previas convergieron muy bien en el grupo del doctor Ali Kadem Hosseini, y al regresar formamos este grupo de investigación en donde uno de los propósitos principales es desarrollar tecnologías de bioimpresión, y nos enfocamos mucho a bioimpresión de tejido musculoesquelético. Entonces, bueno, eso es creo que en general lo que puedo platicarles un poquito de mí. Sobre bioimpresión 3D, para quienes no hayan escuchado mucho sobre esta tecnología, es una tecnología bien padre. Claro, no puedo decir otra cosa porque a eso nos dedicamos, pero
es una tecnología que tiene muchas promesas en el corto y en el mediano plazo y en el plazo más lejano. Y bueno, yo creo que la forma en que nos gusta comenzar a explicar el concepto de bioimpresión 3D es haciendo alusión a la tecnología de impresión 3D tradicional, que seguramente muchos de ustedes conocen, seguramente muchos de ustedes tienen una impresora 3D en su casa porque ya es una tecnología muy democratizada. Se pueden comprar una impresora de estas en Amazon, en Mercado Libre, a precios muy accesibles. Y bueno, como sabrán, esta tecnología de impresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva, que en lo que consiste en términos amplios es que se va depositando capa por capa un material hasta construir una estructura tridimensional. Y hay muchos tipos de impresoras 3D que pueden hacer este proceso. La más común por mucho es la tecnología de extrusión, impresoras 3D de extrusión. Entonces, esencialmente lo que sucede en estas impresoras por extrusión es que se tiene un cabezal de extrusión, se va alimentando el material con el que se va formando la estructura tridimensional, se va empujando, digamos, hay diferentes sistemas que pueden empujar ese material. Puede ser, por ejemplo, un tornillo sin fin que va empujando el material y lo va depositando de manera muy controlada, con un flujo muy controlado, capa por capa, hasta formar esa forma tridimensional. Entonces, bueno, está eso. Hay otras metodologías, por ejemplo, la estereolitografía, que va formando de un baño, de una resina, por ejemplo, una resina fotosensible, esas capas de ese material tridimensional. Pero bueno, esencialmente es una tecnología que va formando algo tridimensional capa por capa, una tecnología de manufactura aditiva. Y hay muchos tipos de materiales que se pueden imprimir con estas impresoras 3D. El más común es plástico, un termoplástico que va fluyendo cuando está calientito y luego se va solidificando, entonces ya forma esa estructura de plástico. Y también hay de cerámicos y de metales y de vidrio, alguna vez escuchamos recientemente, de cemento, y cada vez hay más materiales que se pueden acoplar a esta tecnología de impresión 3D. La bioimpresión 3D es eso, pero lo que cambia es el material que se imprime. Entonces vamos a pensar de nuevo en esta tecnología de impresión 3D por extrusión. También en bioimpresión 3D lo que se usa más es esta tecnología por extrusión, en donde va saliendo, donde va siendo empujado ese material poco a poco, con un flujo controlado, y ese material que estamos imprimiendo en bioimpresión es material vivo. Esto es lo que hace la bioimpresión y no impresión 3D. Entonces, muy frecuentemente el material que se imprime en una bioimpresora es un hidrogel. Imagínense como una gelatina, es tal cual, de hecho la gelatina que comemos es un hidrogel. Entonces, es este material que contiene mucha agua, y dentro de esa matriz que contiene mucha agua, que es un polímero que es capaz de embeber una gran cantidad de agua, contiene células encapsuladas, células vivas. Entonces, eventualmente, esas células vivas que forman esta estructura tridimensional van a interactuar con esa gelatina, con ese hidrogel, y van a formar un tejido funcional y un tejido maduro. Si las condiciones están bien puestas y todo es adecuado, el proceso, la temperatura, el control de gases, el medio de cultivo, muchas cosas que se tienen que cuidar, pero si las condiciones son ideales, esas células que estaban ahí encapsuladas se van a multiplicar y van a interactuar con la matriz. Cuando están contentas, muchas de estas células empiezan a estirarse, a agarrarse del hidrogel y a secretar sus propias proteínas y a formar un tejido vivo. Entonces, yo creo que esto, espero que nos dé una idea de cómo es que funciona la bioimpresión 3D y qué tipos de materiales son los que se utilizan en esta tecnología. Y preguntaba también Alfie de las aplicaciones. A lo mejor también ahorita el doctor Mario Álvarez nos puede elaborar un poquito más en eso de las aplicaciones. Y bueno, pues aquí en las aplicaciones hay muchos tipos de aplicaciones que podemos
mencionar, pero a mí me gustaría enfocarme o que tuviéramos en mente 3 aplicaciones. Y voy de la más complicada, bueno, las 3 son complicadas, pero voy a empezar con la más complicada. Pero la más motivante y el sueño que muchos de los que estamos dedicándonos a bioimpresión 3D estamos siguiendo, y es la de imprimir tejidos y órganos que tengan propósitos clínicos. Yo creo que muchos estamos conscientes de que hay un déficit de órganos hoy en el mundo, entonces la tecnología de las ciencias de biomateriales y tecnologías de manufactura aditiva y tecnologías de ingeniería celular están avanzando a tal punto que ahora pueden converger y pueden ayudarnos a diseñar plataformas tecnológicas que nos permitan generar, por ejemplo, tejidos vivos, funcionales y órganos en quizás 2, 3 décadas, un riñón funcional que pueda ser trasplantado a un paciente que necesite un órgano, por ejemplo. Y hay otros, y bueno, eso estamos todavía lejos, hay muchísimos retos todavía que resolver, a lo mejor ahorita platicamos también de esos retos, pero hay otras aplicaciones que también son complicadas, pero no estamos tan lejos de lograrlo, e incluso ya hay algunas aplicaciones que están en operación hoy en día, cosas que ya son una realidad, que es la de formar o imprimir, fabricar tejidos tridimensionales como modelos biológicos in vitro. Yo creo que también muchos sabemos que hay diferentes tipos de modelos biológicos. Por ejemplo, cuando se quiere desarrollar un fármaco, no se puede probar un fármaco o una molécula directamente en humanos. Entonces, primero se tienen que probar in vitro y luego en modelos animales y luego en humanos. Y muchos de los modelos in vitro que se han probado hasta hoy son modelos sobresimplificados, que sí dan mucha información y que sí han sido muy valiosos, pero esencialmente son células que crecen en superficies planas, en superficies de vidrio o de plástico, y estas superficies son planas. Entonces, bueno, estas células que crecen, decimos, en monocapa, en una sola capita de células, les podemos poner esta molécula y ver si el efecto terapéutico es el que esperamos. Por ejemplo, si fueran células de cáncer, le ponemos un fármaco anticáncer y veríamos si se mueren, y en otras células sanas vemos si ese mismo compuesto anticáncer no mata esas células sanas, y así. Pero las células en monocapa, pues no se parecen para nada a nuestros tejidos, simplemente porque nuestros tejidos y nosotros como humanos somos tridimensionales. Entonces, pues tiene mucho sentido pensar en usar bioimpresión para agregarle esa complejidad en la estructura tridimensional, en las dimensiones tridimensionales, y meterle más complejidad también en cuántos tipos de células puedo poner ahí, no solamente un solo tipo de células en monocapa, sino varios tipos de células bien acomodaditos en una estructura tridimensional. Entonces, este tipo de aplicaciones también se pueden utilizar. Podemos imprimir, por ejemplo, un tejido que parezca, que simule un tumor, o un tejido que simule un tejido sano, por ejemplo, piel sana, o un tejido que simule una unidad funcional y muy simple de un riñón, todavía no un riñón completo, pero un riñón chiquito o una pequeña unidad funcional que simule algunas de las características y de las funciones de un riñón. Entonces, bueno, hasta aquí me quedo. Estos 2 tipos de aplicaciones para propósitos clínicos y para propósitos de fabricar modelos in vitro, y a lo mejor por ahí el doctor Mario les puede platicar de otra aplicación muy emocionante que ahorita está teniendo mucha fama y pensamos que va a tener mucho éxito en el futuro. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Y justamente, pues bueno, dar la bienvenida, doctor Mario. Muchísimas gracias el día de hoy por tu participación. En este caso, nos gustaría poder continuar un poco sobre lo que elabora la doctora Gris, que tú nos puedas comentar un poquito más acerca de estas aplicaciones complementarias, quizá un poco acerca más de materiales, qué es lo que se utiliza usualmente estando trabajando con una bioimpresora 3D en cuestión de los consumibles, vamos a llamarle, ¿no? De los compuestos que necesitan. Y pues bueno, igualmente si gustas introducir algo de tu experiencia y de tu trabajo, adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfie, por esta invitación que nos hacen. Y me disculpo con la audiencia, tuve unos problemas técnicos
aquí con mi computadora y no sé si mi computadora o la conectividad a la red de la universidad. Total que, bueno, aquí estoy con ustedes. Sí, materiales que utilizamos frecuentemente en impresión. Bueno, yo creo que ya platicaron de la definición de tintas y biotintas. Cuando en un hidrogel o un material que pretendemos utilizar para impresión agregamos células vivas, entonces ya podemos decir que tenemos una biotinta. Y el espectro de biotintas que tenemos a nuestra disposición está creciendo en investigación. Hay empresas dedicadas a diseñar biotintas, hay grupos de investigación dedicados a diseñar materiales para hacer biotintas. Entonces, me parece interesante mencionar que este es un campo muy interesante de la bioimpresión y es un campo en que vamos a ver mucho desarrollo en los años venideros. CELINC sabemos que tiene un esfuerzo de investigación importante dedicado a diseñar materiales para hacer biotintas, para que tú le puedas agregar las células de tu elección y estas células se encuentren en ese nicho, en ese ambiente, un microambiente adecuado para su crecimiento y su maduración. Y platicando un poquito de materiales, bueno, aquí en el laboratorio hemos explorado algunas combinaciones de materiales interesantes. Nosotros somos devotos de un material que hemos utilizado mucho, que es la gelatina metacriloil, o la metacriloil gelatina. En literatura científica técnica se le conoce como yelma. Y este material nos gusta mucho. Utilizamos también alginato, utilizamos mezclas de alginato con yelma. Hemos hecho ahí algunas incursiones en el uso de materiales, digamos, derivados del maíz para hacer no biotintas, pero sí tintas. Materiales en los que usamos una bioimpresora, pero todavía no incorporamos células, sino son materiales que imprimimos en la bioimpresora primero, hacemos andamios y luego agregamos células. Y más recientemente entramos en el mundo, la doctora Trujillo y un servidor con nuestro grupo de investigación y colaboradores en la UNAM y algunos otros colaboradores, amigos nuestros que se están incorporando al equipo, estamos entrando en el mundo de la carne cultivada. Entonces, tal vez en un segmento próximo podamos responder algunas inquietudes relacionadas con carne cultivada también hecha por procesos de bioimpresión. Muchísimas gracias, doctor. Y justo en este punto y en estas aportaciones tan interesantes, comentar que, pues bueno, realmente el campo de la bioimpresión 3D es un campo que está ciertamente en crecimiento. Por aquí recordamos a la audiencia el poder ayudarnos con todas sus preguntas, sus comentarios. Hay por aquí algunos datos, inclusive que queremos presentar a ustedes acerca de cómo es el ecosistema de bioimpresión 3D, o al menos dar un contexto sobre cuál es el estado quizá del arte de la bioimpresión 3D al día de hoy en México. Es por esto que Alex y yo hemos preparado un poco de información a este respecto. Voy a compartirles por aquí un poco de estos datos. Y por principio de cuentas, pues bueno, realmente la bioimpresión 3D como tal es algo que no tiene poco tiempo, ya es algo que se ha venido desarrollando durante, incluso podemos decir, décadas. Sin embargo, desde la perspectiva de CELINC, hay algunos hechos que han ido sumando a estos esfuerzos del desarrollo del ecosistema, ¿no? Primeramente, tenemos registrado que hace ya casi unos 6 años, fue la llegada a México de la primera bioimpresora 3D de escritorio a una empresa privada de biotecnología llamada Inmateris. Esta empresa, con base justamente en Guadalajara, fue fundada por la doctora Inés Jiménez en el 2013. Ella estudió ingeniería biomédica y ciencia de los materiales a lo largo de su maestría y doctorado, y dentro de algunos proyectos importantes en Inmateris destacan el desarrollo y formulación de biomateriales heterogéneos, bioimpresión 3D para la cicatrización de heridas y regeneración de la piel, y adaptación de materiales como la policaprolactona para el desarrollo de aplicaciones veterinarias. Ellos actualmente
se encuentran ya certificados tanto en laboratorios como en procesos ante la COFEPRIS, que para quienes están conectándose desde otro país, COFEPRIS es algo así como el FDA, la FDA para los Estados Unidos. Bueno, COFEPRIS sería el similar para México. Y pues bueno, ellos ya tienen esto certificado para la fabricación de dispositivos médicos mediante impresión y bioimpresión 3D, es decir, ya llevan un largo camino recorrido desde sus primeros esfuerzos con estas primeras unidades de bioimpresión 3D de escritorio, y al día de hoy son uno de los líderes en este aspecto en cuanto a laboratorios o empresas privadas se refiere en el país. En el ámbito académico, igualmente registramos por aquí el que hace 3 años justamente el TEC de Monterrey fue pionero en México en la introducción de una nueva generación de bioimpresoras 3D multimateriales. Estas bioimpresoras 3D son conocidas como las BioX o la serie BioX, para quienes conozcan un poco al respecto de bioimpresión 3D, pues básicamente estamos hablando de máquinas con una funcionalidad tal que pueden abarcar diferentes tipos de materiales en su bioimpresión. Igualmente tienen controles de temperatura, tienen controles de cámara, siendo que se crea una cabina limpia para poder bioimprimir constructos y mantener las células vivas. Y todo esto fue realizado gracias al esfuerzo precisamente de la doctora Griseldi y el doctor Mario en el Álvarez Trujillo Lab. De hecho, por aquí en sus pantallas probablemente están viendo una foto de todo el equipo o una parte del equipo de laboratorio que puede estar presente ese día con uno de los fundadores de CELLINK, el doctor Héctor, quien desde Suecia arribó para poder llevar a cabo la instalación de esta máquina, al ser la primera en el país, por ahí del año 2019, y pues bueno, ha marcado un hito para muchos de los proyectos, inclusive muchos de los emprendimientos que se han gestado en el campo de la bioimpresión 3D dentro de dentro del TEC de Monterrey. Y así como en el ámbito privado, en la escena académica de México, también hay varios esfuerzos que se han gestado en la parte pública, es decir, instituciones públicas se han ido sumando en los últimos años al reto de revolucionar el futuro de la medicina regenerativa a través del uso de la bioimpresión 3D. Entre ellas puedo mencionar algunas como la Escuela Médico Militar, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud de la Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial en conjunto con el Consorcio de Manufactura Aditiva, y que es justamente en este último, en el CIDESI, en donde encontramos casos de éxito muy interesantes, como el de la doctora Andrea Rincón, reconocida como una de las 25 mujeres líderes en la ciencia latinoamericana. Además, desarrolladora del proyecto Escalamiento Tecnológico de Biocerámicos para inducir la regeneración ósea y la cicatrización de heridas, la cual tuvo como eje conductor, por supuesto, el uso de la bioimpresión 3D. Y todo esto que les platico es solo una pequeña parte de lo que está sucediendo en el país y tiene como objetivo el que estudiantes, académicos, investigadores, doctores, empresas y gobiernos sigamos trabajando de la mano para facilitar el uso de la tecnología a más personas que encontrarán nuevas formas de impactar en la salud. Y justamente aquí les tengo un ejemplo. Este es el caso de un emprendimiento llamado Bifrost Biotechnologies de la Universidad Autónoma del Estado de México y su proyecto Bioimpresión 3D de córneas, que, dicho sea de paso, el mes pasado fue ganador en la reciente edición de Una idea para cambiar la historia de History Channel. Y hablando de emprendimientos, ¿sabían ustedes que CELLINK fue cofundada por un mexicano? Así es, el doctor Héctor Martínez, de quien les hablaba hace un momento, el desarrollador de la tecnología de bioimpresión 3D de CELLINK, de las bioimpresoras 3D, es mexicano. Así que hay grandes historias, pero creo que aún hace falta mucho que contar. Entonces, por favor, Alex, si nos puedes ayudar a complementar algunos de estos datos y invitando a la audiencia a que pueda poner cualquier pregunta, cualquier idea o cualquier comentario, que en un momento más vamos a estar regresando para conocerlos. Adelante, Alex. Muchas gracias, Alfie. Y pues sí, definitivamente esta tecnología de la impresión 3D aún tiene mucho campo de exploración, de oportunidades por delante. Dentro de las diferentes verticales, por ejemplo, el área de ingeniería de tejidos, la liberación de fármacos, también la industria cosmética. Y también por el lado de investigación de enfermedades como el cáncer, y también, como hace poco lo mencionaba el doctor Mario,
en la producción de carne cultivada. En este sentido, en México, la formación de los profesionales en este campo de la ingeniería biomédica, que es uno de los más afines al uso y la aplicación de la bioimpresión 3D, aún sigue en crecimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos este dato de que en 2014 la demanda de estos profesionistas ascendía a 12,000 en México. Sin embargo, solo el 6% de esa demanda puede ser cubierta. Según estos son datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 12,000 es el número de estudiantes cursando actualmente esta licenciatura, actualmente en 2022, repartidos en al menos 50 universidades. También dentro del sector farmacéutico, México se está posicionando como el segundo mercado más grande en América Latina y también es un importante productor de medicinas de tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros. Y también alberga 14 de las 15 empresas más grandes a nivel internacional, porque México se está posicionando como uno de los principales centros manufactureros del sector a nivel mundial. En hechos recientes también tiene que ver con este caso. En septiembre del año pasado, México, el gobierno de este país, aprobó una reforma que establece que la investigación cosmética no puede incluir pruebas en animales para probar ingredientes cosméticos, ya sean productos finalizados ni en sus ingredientes o la mezcla de ellos. Entonces, también aquí en este sentido, se abre otra oportunidad para que el uso y la aplicación de la impresión 3D en la industria farmacéutica y cosmética despunte dentro de los próximos años. Finalmente, estas dos tendencias que van a la alza, desde el año pasado estarán consolidando el interés por aplicar esta tecnología en el campo de la salud en México. A finales de este año tendremos la introducción de los primeros equipos de bioimpresión 3D que serán evaluados para su aprobación en el registro sanitario y que con esto podamos incursionar en algunos años en el campo clínico y dando un giro total de 180 grados. También se puede encontrar también en la producción de carne cultivada, la cual se basa en el animal de células precursoras de las fibras musculares y cultivarlas para crear la estructura tridimensional, similar a la de la carne convencional. Esta aplicación también, donde la empresa tiene el potencial de ser la tecnología que va a permitir la producción en serie de este producto. Y pues bueno, pues todavía hay mucho que hacer en este campo por el futuro. La posibilidad de explorar diferentes disciplinas con esta tecnología nos va a permitir la visión de transformar el futuro de la medicina en el país, por lo que va a ser muy interesante conocer la opinión de los doctores en torno a doctor Mario y la en torno al desarrollo de esta tecnología. Así es, Alex. Muchísimas gracias por estos datos. Ya tenemos por aquí varias preguntas. Voy a intentar, doctora Gris, doctor Mario, organizarlas de tal manera que puedan ir creando una coherencia con base en lo que ya hemos presentado, con base en lo que la audiencia nos está preguntando. Así que por aquí voy a tratar de retomar los conceptos iniciales acerca de bioimpresión 3D que nos ayudaron comentando y voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Por aquí nos dicen si en su experiencia hay biotintas que sean mejores que otras para hacer ensayos con fármacos, como las usadas en la quimioterapia, o conocen algo a este respecto. Esa pregunta es bien interesante. A ver, yo la respondería de esta forma. Tú diseñas tu biotinta de acuerdo a tu aplicación. Entonces, realmente en este campo, creo que el ingeniero biomédico o el ingeniero biotech que está a cargo del proyecto es el ingeniero de las tintas. Es el que debe decidir cómo hacer su tinta. Entonces, no hay todavía tal cosa como un documento de referencia que te indique claramente cómo hacer una tinta para tu aplicación. Pero sí hay mucha expertise en el campo de biotintas que se está construyendo. Y sí puedo decir que la idea que nos comunicas es perfectamente factible. Diseñar una tinta para estudiar procesos de crecimiento de tejido canceroso y para poder entonces habilitar la realización de ensayos de nuevos terapéuticos contra cáncer, terapéuticos anticáncer,
con constructos hechos por bioimpresión utilizando estas biotintas especializadas, pues eso es perfectamente factible y es una idea en la que seguramente vale la pena y mucho trabajar. Entonces, algunos tips para diseñar tintas que emulen nichos cancerosos. Y hablo de estos tips porque en el grupo, en el Álvarez Trujillo Lab, es uno de nuestros nichos de especialidad, diseñar nichos para que crezcan células tumorales y recrear tumores. Estamos ahorita, por ejemplo, trabajando con combinaciones de tintas porque las células tumorales no necesitan interactuar tanto con la matriz de la tinta. Entonces, eso es favorable. No tienes que preocuparte por hacer una tinta, por ejemplo, basada fuertemente en yelma. El yelma es un material que favorece la adhesión celular y que las células se elonguen. Pero en el caso de la emulación de nichos tumorales, tú no quieres tanto que las células se elonguen, al menos no en todo el constructo, sino que formen regiones muy consolidadas donde ahí estén las células en íntima relación unas con otras, formando una especie de tumor pequeño. Entonces, eso se puede emular muy bien con tintas base alginato. Ahora, si tú estás interesado en emular no solamente la presencia del tumor, pero también cómo el tumor comienza a migrar a otros tejidos, entonces puedes hacer cosas interesantes con constructos basados en dos tipos distintos de tintas. Y entonces, en una tinta tienes estas formaciones tumorales y en otra tinta brindas las facilidades para que ahí sí las células se puedan elongar. Entonces puedes poner células sanas ahí, que sí estén muy contentas elongándose, y puedes estudiar cómo el tumor, desde la tinta basada en alginato, empieza a migrar e invadir al otro espacio. Y esos constructos los puedes bañar con fármacos y ahí ver qué fármaco inhibe más el crecimiento de tu tumor. Por ejemplo, creo que ya derivé en algo más sofisticado de lo que nos preguntaron, pero bueno, opiniones alrededor de tintas para ese nicho de especialidad. No, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta intervención. Tenemos por aquí, de hecho, más preguntas. Traté de alinearlas un poquito al sentido de la conversación. Doctora Gris, por aquí nos preguntan qué tipo de disciplinas o áreas se benefician o son potenciales de beneficiarse con la impresión 3D, particularmente en la academia. Y bueno, esto nos lo hacen llegar desde la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces imagino que es un poco tratando de aterrizar aplicaciones que se puedan llevar a cabo en un laboratorio de escuela. Pues muchas gracias, también es muy relevante esta pregunta. Bueno, es que sentimos que hay una interacción de entrada hacia la bioimpresión y de salida de la bioimpresión hacia otros campos. Y se necesitan en ambas direcciones grupos multidisciplinarios o se pueden tener también resultados para grupos multidisciplinarios. Esta tecnología de bioimpresión 3D pues seguramente pueden pensar que se necesitan químicos para que diseñen las biotintas y necesitan biotecnólogos porque a lo mejor tienen muchas habilidades para cultivo celular o algunas carreras que están como QFBs o como QCBs o de esta expertise también pueden aportar mucho desde el aspecto de cultivo celular. Por ejemplo, en nuestro grupo tenemos mecatrónicos y son buenísimos también en la programación y en diseñar los constructos tridimensionales y hacer los modelos en SolidWorks y toda esa parte de programación, ingeniería también de cosas que se pueden adaptar a la tecnología de bioimpresión 3D para hacerla más eficiente. Entonces, ahí se necesitan, como es un área que está en su infancia, o sea, como nos dijo Alfie, ya lleva esto décadas en desarrollo, pero todavía podemos decir que está en su infancia y que hay muchas cosas todavía que desarrollar. Se necesita mucho input, se necesita alimentarlo de muchos perfiles académicos. Entonces, ahí yo creo que viéndolo desde el campo académico, podemos pensar que necesitamos someter a nuestros alumnos a estos campos de la bioimpresión y de la ingeniería biomédica para que estén
capacitados y tengan esa sensibilidad y estén listos para que en su ejercicio profesional, una vez graduados, puedan desarrollar soluciones que se necesitan en esta área de bioimpresión 3D. Entonces, pues yo creo que esto del carácter multidisciplinario que está embebido naturalmente en el concepto de bioimpresión 3D genera esta interplay, este entrejuego entre las disciplinas que necesitan, las disciplinas que necesitamos formar y el cómo necesitamos generar contenidos educativos en nuestras instituciones para preparar a esos chicos interesados en estas áreas a desarrollar tecnologías y resolver retos que enfrentamos ahorita en bioimpresión 3D para mover este campo hacia adelante. Y ya en el campo de aplicación, pues yo creo que también hay muchas cosas en las que se pueden aprovechar las capacidades de la bioimpresión 3D para aplicaciones prácticas, como lo que ya mencionaron nuestros compañeros Alfie y, bueno, nuestros compañeros. Necesitamos también, o podemos también dar servicio, por ejemplo, industria cosmética, industria farma, esta industria que está en creciente desarrollo y está recibiendo mucha atención de inversionistas y esperemos ver resultados muy pronto de la fabricación de carne cultivada. Esos son también nichos en donde va a incidir muy fuertemente la bioimpresión 3D en los próximos años. Y bueno, pues necesitamos tener el cuerpo de profesionales bien sólidos y bien preparados para que puedan realmente hacer todo eso suceder. Realmente cuando nosotros hablamos con nuestros estudiantes les decimos, nosotros somos los que están pasando la estafeta de esta tecnología a ustedes, pero nuestros estudiantes son los que van a hacer crecer en la fase exponencial esta tecnología de bioimpresión y todas las aplicaciones que emanan de ella. Entonces, bueno, espero no haber divagado tampoco demasiado y haber comunicado bien esto del carácter multidisciplinario que está involucrado en estas tecnologías. No, perfecto, buenísimo, doctora, buenísimo, sin ningún problema. De hecho, de eso se trata, justamente de poder ahondar en estos detalles que justo a la audiencia le parecen muy interesantes. De hecho, curiosamente aquí, derivado de los primeros comentarios acerca del tema de las biotintas hacia la parte farma, por aquí nos llegaron varias preguntas, trataré de consolidarlas en una sola, pero justamente en la parte quizá de la industria, doctor Mario, ¿qué tipo de industrias justamente o sectores se pueden beneficiar en la parte de la bioimpresión 3D, es decir, saliendo del aula y ahora llevándolo o aplicándolo hacia un laboratorio? ¿Qué tipo de sectores podrían beneficiarse? También una pregunta muy buena, muy interesante. Bueno, les voy a platicar desde el punto de vista de las aplicaciones que en nuestro laboratorio pensamos que son muy relevantes y por eso nos dedicamos a esas áreas. Y luego les voy a hablar de otras en las que tal vez nosotros ahorita no estamos trabajando, pero que también veo como áreas de mucho potencial. Bueno, nosotros estamos muy interesados en cáncer y ya platiqué un poquito de aplicaciones de cáncer, pero nada más para cerrar ese comentario, cáncer es una enfermedad, un grupo de enfermedades crónico-degenerativas en donde hay mucha diversidad biológica. Entonces, ahí el rango de aplicaciones en que la industria distintas empresas pueden enfocarse es muy amplio. Puede haber empresas del sector biomédico que se dediquen a hacer con bioimpresión constructos para estudiar el cáncer y la biología del cáncer de una forma más fundamental. Mientras que puede ser también muy interesante para la industria farmacéutica construir modelos bioimpresos, pero para probar nuevos fármacos. Entonces, ahí tenemos interés de la industria biomédica, pero también de la industria biotech y de la industria farma en una misma aplicación. Construir constructos relevantes que emulen el microambiente tumoral utilizando bioimpresión.
Y luego déjenme brinco a otra aplicación que nos interesa mucho y donde vemos mucha aplicación. Modelos de músculo. Entonces, ahí vemos otra vez a la industria biomédica diciendo, yo quiero desarrollar expertise en hacer músculo esquelético para implantes, pero también músculo esquelético para construir modelos en chip donde yo pueda probar toxinas. Por ejemplo, supimos de una empresa en Costa Rica interesada en construir modelos utilizando bioimpresión, modelos biológicos, para probar el efecto de venenos de serpientes. Y hay una empresa mexicana que tiene un giro similar de probar venenos de arácnidos y antivenenos contra esos venenos de arácnidos aquí en México. Entonces, también esas empresas, ese grupo de empresas podrían estar interesados en biotecnología de impresión, tecnología de impresión. Y luego, si piensan ustedes en músculo, pues entonces, la carne es también músculo. Entonces, las empresas interesadas en producir carne para propósitos alimentarios, pues ahí hay otro nicho importante. Y ahí podemos citar empresas que están interesadas en construir, en diseñar carne de bovino, pero también carne de porcino, carne de langosta, foie gras, carne de salmón, etc. Bueno, entonces ahí hablamos de industria alimentaria también interesada, industria biotech, industria biomédica otra vez. Y luego estoy pensando en otro tipo de industrias que seguramente van a tener una presencia importante en investigación relacionada con bioimpresión. Por ejemplo, ¿qué tal si comenzamos a diseñar pensando en las actividades del hombre en la Luna o en otros planetas? ¿Qué vamos a necesitar bioimprimir para poder habilitar la vida humana en otras regiones del espacio? Bueno, ahí de forma un poquito futurista, pero anticipo que en 20 años, 15 años quizá, va a haber un núcleo de empresas dedicadas a eso. Y luego recuerdo la mención que nos hizo Alejandro de una disposición o una serie de disposiciones oficiales aquí en México que prohíben el uso de animales de laboratorio para probar cosméticos. Ahí se abre una oportunidad muy interesante para la industria cosmética e industrias relacionadas, porque si no está permitido en México hacer pruebas en animales de cosméticos, entonces necesitamos fabricar modelos y una de las herramientas evidentes es bioimpresión, fabricar modelos de piel para ahí, y de piel en el sentido amplio, epidermis y dermis y todas las capas. Entonces, en el sentido amplio, habilitar estos modelos fabricados por bioimpresión para probar ahí cosméticos. Bueno, son unas pocas de las muchas industrias que se me ocurre mencionar aquí cuando hablamos de aplicaciones industriales de la bioimpresión para el futuro. Buenísimo, doctor, muchas gracias. Y que de hecho, fíjate que yo creo por estas menciones que hacíamos hacia el tema de la bioimpresión 3D de carne cultivada, ya lo mencionaba Alex, lo mencionabas tú en un inicio, tuvimos muchas preguntas al respecto. Solamente quisiera saber si dentro de la audiencia algunas de estas preguntas que tenían que ver con conocer qué tipo de carnes se podían biofabricar, algunos aspectos sobre la producción quedaron respondidas. Si no, por favor, déjenos saber ahí en los comentarios y en las preguntas, si todavía queda alguna duda. Y si la hay, creo que, doctor, regresaremos a platicar sobre este tema. Sin embargo, en este momento me gustaría, doctora Grisel, si nos puedes ayudar a comentar cuáles son los retos desde tu punto de vista y tu perspectiva más importantes en el tema de la bioimpresión 3D a nivel México e inclusive a nivel Latinoamérica, aprovechando que tenemos una audiencia de diferentes partes de la región. Si puedes darnos tu opinión al respecto de cuáles son esos retos, incluso oportunidades. Pues voy a evitar hablar mucho de los aspectos técnicos porque los aspectos técnicos son universales, son los problemas a los que nos estamos enfrentando todos los grupos de bioimpresión e ingeniería de tejidos en el mundo. A lo mejor más al ratito tenemos oportunidad de platicar con esto, pero cuando lo vemos desde el punto de vista más regional, creo que no será sorpresa mi respuesta, pero en pocas palabras, lo que nos duele más son recursos. Sí, somos una región
en la que todavía no está tan claro que esta tecnología es necesaria, que esta tecnología se necesita, y que esta tecnología puede tener derramas importantes en la educación y en la economía de nuestras regiones latinoamericanas y del Caribe. Esto es, pues, finalmente una herramienta. La bioimpresión per se no es una rama de investigación, es una herramienta, es una tecnología habilitadora de muchas otras cosas, de muchas otras aplicaciones que pueden hacernos más independientes tecnológicamente de otros países, y que también puede abrirnos campos importantes en emprendimiento. Y la verdad es que tal vez uno a veces no se da cuenta cuando estamos, cuando nos conocemos entre nosotros, cuando volteamos y vemos a nuestros colegas latinoamericanos, que tenemos muchas habilidades como cultura que son muy valiosas en este tipo de campos. Somos como que culturalmente, yo percibo que somos muy creativos y somos muy, nos hacemos de recursos para hacer las cosas suceder. Esa misma falta entre comillas, faltas de recursos en las que hemos estado expuestos en investigación por tanto tiempo nos hace ser muy creativos y encontrar las maneras de resolver problemas de una manera que fuera de la caja, que a lo mejor alguien que ha estado expuesto a todos los recursos y al estado del arte en la tecnología, no se le podría ocurrir como a nosotros, como latinoamericanos. Y eso se da uno cuenta de esta habilidad cuando vas a otro nicho, a otro país, y esas habilidades son valoradas y son reconocidas por colegas de otros países de primer mundo, ¿no? Cuando ven los europeos y los canadienses y los estadounidenses que ven, ay, ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, es interesante para ellos seguir cuál es nuestro proceso creativo para que se nos ocurran ideas tan originales. Entonces yo creo que todo eso lo podemos explotar muy bien y podemos explotarlo, por supuesto, de manera mucho mejor si tuviéramos más exposición a los recursos. Entonces yo creo que hace falta mucho este diálogo entre la iniciativa privada, entre el gobierno, entre las instituciones educativas, para conversar y darnos cuenta de que esto es necesario, que se tiene que impulsar y que podemos tener, pues, muchos beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, en instituciones educativas, por ejemplo, pues necesitamos establecer sistemas o programas de educación que preparen a nuestros chicos en estas tecnologías. Entonces, pero necesitamos también construir el ecosistema industrial y de emprendimiento para que al salir ellos, al tener su carrera, pues tengan oportunidades de trabajo en donde puedan acceder a sueldos, o sea, buenos sueldos y una buena calidad de vida. Claro, y de hecho, curiosamente, dentro de algunas preguntas, ya que parte de la audiencia justamente son estudiantes, algunas personas en formación en posgrados, de maestrías, doctorados, aquí nos hicieron un par de preguntas, reformulándolas, la intención de saber acerca o de obtener una opinión quizá acerca de expertos, en este caso sobre la formación profesional. Doctor Mario, me gustaría preguntarte ¿por qué consideras importante que nuevo talento pueda formarse justamente en estas áreas de la bioimpresión 3D, llámese a nivel licenciatura, maestría, doctorados, algún tipo de posgrado? ¿Por qué sería importante y cuál sería tu mejor consejo para que las personas puedan hacerlo? Voy a describir tu pregunta, Alfie, como una pregunta bonita. Me gusta esa pregunta. Justamente el día de ayer platicaba con nuestros estudiantes, seguramente algunos de ellos están aquí conectados, que hay una necesidad enorme de ingenieros biomédicos en México y en Latinoamérica que sepan de estos contextos, de estos conceptos y estos contextos de ingeniería tisular y bioimpresión. Tenemos una gran necesidad porque los retos latinoamericanos en estas áreas son grandes. Miren, por ejemplo, tenemos un déficit muy importante
de órganos para implantes en México, mucho más importante que en otros países del mundo. En Israel el índice de donaciones de personas que desafortunadamente fallecen, el número de donaciones de órganos es mucho mayor que aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía nuestra cultura de donación de órganos no llega al nivel donde debe de estar. Y en ese sentido, la aspiración de diseñar tejidos o porciones de tejido para pacientes latinoamericanos, pues ese sueño es muy importante cumplirlo aquí desde Latinoamérica. Y hay otros retos muy importantes, este que mencionaba Alejandro, de diseñar modelos de piel donde podamos probar cosméticos, de diseñar modelos de cáncer, donde podemos desarrollar más rápidamente nuevas moléculas anticáncer. Esos son retos que, si bien tienen una temática universal, su importancia regional vaya, ahí está la importancia regional. Y tenemos un déficit, ya lo mencionaron también ustedes, Alejandro, Alfie, un déficit de biomédicos aquí en el país, un déficit de ingenieros biotecnólogos. Va a haber más oferta de trabajo, más oferta de plazas que la oferta de profesionistas que estamos haciendo las universidades hacia el mercado. Entonces, yo les diría a los jóvenes que están estudiando carreras como ingeniero biomédico, biotecnólogo, que aprendan de esta área, que su interés en estas áreas se va a ver premiado con acceso a más y mejores trabajos y trabajos muy retadores. Hay una oportunidad también muy importante de emprender en estas áreas, porque el desarrollo de nuevas tintas y nuevas biotintas, las mejoras a los sistemas de impresión, pues ustedes ya vieron, uno de los fundadores de C-Link es mexicano, ¿no? El talento de los latinoamericanos, los mexicanos, podríamos decir, la doctora Grisel y un servidor, que entre nuestros alumnos de posgrado, pues nos enorgullecemos de tener latinoamericanos brillantes de Colombia, estamos incorporando a una practicante de Perú, hemos tenido visitantes de otros lugares de Latinoamérica, desde luego nuestros alumnos mexicanos también muy brillantes. Entonces, yo diría, necesitamos más talento aquí, necesitamos más talento en estas áreas. Si se interesan por estas áreas, no van a estar equivocándose. Hay aquí un futuro brillante, y ojalá y podamos con estos eventos que está organizando C-Link, ojalá podamos motivar a nuestros jóvenes a acercarse a estas disciplinas y verlas como una probable área de especialización. Así es, doctor. Y de hecho, curiosamente, digo, tenemos justamente, me imagino, personas de otras instituciones con varias preguntas acerca de su grupo de investigación, cómo poder integrarse. De hecho, estamos cumpliendo prácticamente una hora de este webinar y mantenemos todavía casi prácticamente 100% de la audiencia, lo cual en verdad les agradezco muchísimo. Creo que en C-Link nunca habíamos tenido un webinar que se esté extendiendo y que mantengamos todavía a las personas interesadas, ¿no?, en el diálogo. Y por supuesto, esto también se ve en las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas todavía que hacer. Doctora Gris, doctor Mario, si nos lo permiten, hacemos una breve pausa justamente para poder dar por aquí un anuncio que nos tiene Alex. Aprovechar aquí para la audiencia poder hacer una preguntita por aquí y retomamos en unos minutos más con ustedes. Igualmente, pues la gente quiere saber acerca de sus proyectos de investigación, si nos pueden compartir un poquito acerca de algo de su trabajo, ¿no? Y probablemente cerrar con una última sesión de preguntas y respuestas, y obviamente también si a todas las personas que están todavía presentes nos permiten el favor de su atención por unos 15, 20 minutos más, pues aquí estaremos dando todavía respuesta a todas sus preguntas. Entonces, muchas gracias, doctora Grisel, doctor Mario. Y por aquí, Alex, me parece que tienes una pregunta para nuestra audiencia, ¿verdad? Claro que sí, Alfie. Sí, tenemos aquí una pregunta. Pues, dada la labor que CTR
hace por socializar y por democratizar el uso de la tecnología en México. Nos gustaría preguntar a los asistentes, a todos los asistentes, la siguiente pregunta que aparece aquí ya en pantalla. ¿Les gustaría presenciar la demo de una impresora 3D en tu laboratorio o de manera virtual? Aquí vienen nuestras tres opciones. Sí, sí me encantaría tener en mi laboratorio, sí, me gustaría tener de manera virtual, o aún no decido cómo aplicar la tecnología. Cualquiera de estas tres opciones, adelante a toda la audiencia que pueda responder a esta pregunta. Les damos un minutito. Claro que sí, Alex, muchísimas gracias. Y ya prácticamente tenemos a más de la mitad de la audiencia votando activamente. Por favor, si pueden visualizar su pantalla y dar un clic en la respuesta de su preferencia. Ya prácticamente estamos llegando a 60-70% de votos. Vamos a dar unos 10 segunditos más para que terminemos con la votación y podamos continuar conociendo un poco más acerca del trabajo y de la trayectoria de la doctora Grisel y el doctor Mario, y por supuesto poder ver algunas de las preguntas que todavía tenemos por parte de la audiencia para aprovechar a contestarlas. Entonces, muy bien, pues ya prácticamente tenemos a toda la audiencia contestando esta pregunta. Y sí, fíjate, Alex, curiosamente aquí tenemos evidencia de que las personas están pues ya más activas regresando a los laboratorios después de que toda esta pandemia del COVID pues resultó en el último par de años. Todavía hay la mayoría de personas, quizá igualmente porque se encuentran en alguna otra parte del mundo, le gustaría unirse a una demostración en vivo de una bioimpresora 3D de manera virtual, pero prácticamente la otra parte de la mayoría pues le encantaría tener esta sesión en sus propios laboratorios. Entonces estaremos contactando con ustedes. Igualmente, así como en México, ya contamos con algunas colaboraciones en Brasil, en Chile, Perú, Costa Rica. Próximamente tendremos Argentina, Colombia, para poder contar con una representación, ya sea a través de una distribución exclusiva, personal de selling, que pueda acercarse con ustedes y directamente pues realizar estas demostraciones en vivo. Así que continuando, Alex, pues con la presentación del doctor Mario, la doctora Grisel, vamos a conocer un poco más acerca de la trayectoria y experiencia que ellos tienen. Me gustaría, doctora Gris, doctor Mario, si pueden compartir con la audiencia algún proyecto, algo que ustedes quieran dar a conocer a nuestra audiencia. Por favor, adelante, podemos disponer de algunos minutos para que lo hagan y al término de su presentación, pues pasamos a la última serie de preguntas y respuestas, que sé que todavía mucha gente pues tiene ahí varias preguntas. Entonces, muchas gracias, Alex. Continuamos con la doctora Grisel y el doctor Mario. Sí, bueno, una de las aportaciones que el Laboratorio Álvarez Trujillo ha implementado, que ha dado a este campo de la bioimpresión, es la bioimpresión 3D caótica. Y bueno, nada más haciendo la aclaración rápidamente, caótico no tiene nada que ver en este contexto con el significado coloquial de esta palabra, que es desorden y que es poco predecible. Esto, simplemente para que lo sepamos, es el caos matemático y es predecible y es modelable matemáticamente. Y uno de los retos muy importantes que resuelve esta tecnología de bioimpresión caótica es que no es trivial generar estructura a la microescala, hablando de menos de 100 micras. Entonces, esta bioimpresión caótica lo que nos permite hacer es algo similar a lo que están viendo en pantalla. Podemos imprimir constructos tridimensionales a la macroescala, en la escala de centímetros, quizás de decímetros, pero ese filamento con el que se va formando esa estructura capa por capa, adentro, en el interior de ese filamento, tiene estructura. Hacemos capas adentro de esa estructura. Y aquí están viendo un ejemplo y una representación esquemática de lo diferente que se vería, por ejemplo, cuando imprimimos una biotinta con dos tipos de células, en donde se prepara y están mezcladas esos dos tipos de células. En la impresión caótica continua,
podemos regionalizar o compartimentalizar esos dos tipos de tinta. Y en tejidos biológicos tiene mucho sentido eso. Nuestros tejidos muchas veces, disculpen la expresión coloquial, pero nuestras células están juntas pero no revueltas. Necesitamos generar esos compartimentos de manera que se cumpla con la función biológica. Y entonces aquí, por ejemplo, pues se muestra esta idea de generar, nosotros lo que hacemos es un cabezal de extrusión que genera esa estructura dentro de capas, y con nuestra BioX podemos imprimir esos constructos tridimensionales macro con estructura micro. Y bueno, no sé, doctor Mario, ¿quieres platicarles un poquito del cómo funciona? Sí, con todo gusto. Tú lo explicas muy bien, pero pues puedo continuar yo un poquito y luego tú sigues. Miren, esta tecnología que estamos desarrollando aquí en el laboratorio nos gusta mucho porque uno de nuestros lemas es simple es elegante. Entonces, esta tecnología es muy simple de implementar. Aquí hay una simulación en la diapositiva que ahora tienen ustedes en su pantalla, que muestra dos tintas entrando, partículas correspondientes a dos tintas, una roja, una verde. Esas pueden ser células de dos identidades biológicas distintas. Y luego, conforme estas tintas pasan por cada uno de esos elementos de mezclado que ustedes ven en pantalla, se van dividiendo. Entonces pasan por el primer elemento, se dividen las dos corrientes en 4, y luego las 4 corrientes en 8, y luego las 8 corrientes en 16. Y entonces tienen ustedes un crecimiento exponencial del número de capas que hay en estas fibras. Entonces aquí en esta sección transversal, pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas. 8 capas, entreveradas capas, digamos, de las células rojas, si estas fueran células, y las células verdes. Ahora imagínense el potencial de esto. Estas células pueden ser dos tipos distintos de células de mamífero, o dos tipos distintos de bacterias. Y podemos hacer constructos con 4 tipos distintos de bacterias, o 3 tipos distintos de células, etc., ¿no? Y tal vez ahora la doctora Grisel pueda continuar con las siguientes diapositivas. Bueno, quería que tú también platicaras, ¿no? Pero podemos jugar con la arquitectura que va dentro del filamento, ¿no? Por ejemplo, esto es versátil, o sea, puede tener que ver con, quiero que tenga dos tipos de células compartiendo interfaz una con otra, pero a lo mejor aquí lo que quiero lograr es alineación de las células, porque, por ejemplo, en tejidos musculoesqueléticos, en tejidos neurales es importante que estén bien alineaditas. Entonces, bueno, con la impresión caótica puedo hacer barreras que no sean responsivas con las células y barreras que contengan las células y sí sean responsivas con las células. Entonces, puedo hacer este tipo de juegos para que las células no puedan interactuar con estas barreras, por ejemplo, de alginato, porque el alginato es de algas marrones y no tiene la química adecuada para que las células interactúen con ellas, pero esto está basado en gelatina y entonces las células sí pueden reconocer esa matriz y pueden extenderse y pueden formar tejido. Entonces, estas barreras me permiten, funcionan como paredes y las células están obligadas, si me permiten la expresión, a crecer solamente en la sección longitudinal de la fibra y entonces esto provoca que las células se alineen. Entonces, este es un ejemplo. De hecho, las células se alinean incluso adentro de la misma célula. No solamente las células están alineadas, sino que el citoesqueleto de la célula también está alineado y esto es importante también para la funcionalidad del tejido musculoesquelético. Otra de las aplicaciones que nos emocionan mucho, aquí me voy a saltar bien rápido, es que podemos generar huecos adentro de estos filamentos de hidrogel. Entonces, nosotros podemos jugar con materiales que se disuelven
y materiales que permanecen en el filamento impreso. Entonces, los materiales que se disuelven o dejan el filamento, digamos que se derriten, imagínenselo así, forma canales y esos canales me permiten hacer un sistema simplificado de vascularización. Entonces, vascularizar, de hecho, es uno de los grandes retos técnicos de la bioimpresión y de la ingeniería de tejidos hoy en día. Hoy no se pueden imprimir todavía tejidos gruesos porque vascularizar es muy difícil. Y necesitamos la vascularización para llevar los nutrientes y el oxígeno a cada una de nuestras células de nuestro cuerpo y también para remover productos de desecho. Entonces, con esta tecnología que desarrollamos en el laboratorio, con la que recientemente Joanna ganó un premio muy importante por la International Society for Biofabrication, que se entregó en el foro de biofabricación en Australia, compitiendo con las Américas, en Estados Unidos y Canadá, solamente están 3 en el mundo. Bueno, con Joanna y Carlos, que hicieron este trabajo tan bonito, ganamos este premio. Joanna ganó este premio y aquí mostramos que con la impresión caótica podemos hacer poquitos canales o muchos canales, y cuando hacemos muchos canales, como lo están viendo aquí, este sería un filamento de hidrogel visto en el microscopio electrónico de barrido, y vemos estos canales que se generan con esta impresión caótica y con el material sacrificable. Los canales son tan pequeñitos como capilares de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo están invadidos de capilares. A lo mejor muchas veces pensamos en el sistema vascular como algo así, porque así nos lo enseñan en la secundaria o en la prepa, pero realmente estamos repletos de vasos sanguíneos, repletos de capilares que se encargan de llevar este oxígeno y estos nutrientes a cada uno de nuestros tejidos. Y bueno, esto está avanzando muy bien. Vemos que las células están mucho más viables, mucho más metabólicamente activas cuando las imprimimos con estos canales que cuando no los imprimimos con estos canales, y también su morfología se desarrolla de una mejor manera cuando están estos canales presentes. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo para no aburrirlos mucho con estos aspectos técnicos, pero yo creo que, no sé, doctor Mario, si quieras platicar de algo más. Sí, bueno, muy brevemente, les platicábamos que otra de nuestros intereses en el área de bioimpresión es recrear ambientes tumorales. Entonces, en ese sentido también quisiéramos compartirles algunas de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, posicionar esferoides en estas fibras en las que tú puedes crear estos canales para perfundir líquidos, pues eso lo vemos como algo muy interesante y está muy relacionado con la primera pregunta que nos hacían, ¿no? De modelos para probar fármacos anticáncer. Imaginen ahora un esferoide, voy a usar una expresión coloquial, atorado en una de esas fibras, y tú le puedes perfundir nutrientes por esas fibras y puedes estudiar cómo las células de ese esferoide migran a otras capas de esa fibra. Y entonces tienes un sistema de cáncer, un ecosistema de cáncer en unas pocas fibras para hacer pruebas in vitro, ¿no? Entonces estamos trabajando también en ese frente. Creemos que es un frente en el que vamos a poder producir algunas comunicaciones científicas interesantes en el futuro próximo. Muy interesante, doctora Gris, doctor Mario. De hecho, para que toda la audiencia conozca más acerca del trabajo de ambos, digo, por supuesto, hay muchas publicaciones ya en diferentes medios, repositorios digitales, diferentes revistas científicas a nivel internacional. De hecho, por aquí nos hacían justamente esa referencia que tomando un tiempo por aquí investigando acerca del trabajo que ustedes hacen, me dicen que alguien buscó en PubMed
algunas de estas investigaciones y pues bueno, que encontró mucho material al respecto de lo que hacen ustedes, de lo que hace su equipo de trabajo y pues no me resta más que aquí en los comentarios les mandan una gran felicitación por todo ese trabajo. Por nuestra parte, pues bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión, aún quedan varias preguntas. Quiero asegurarme que para todas y todos nuestros asistentes conozcan que a pesar de que no tengamos tiempo de responder sus preguntas al aire, tomen en cuenta que les estaremos contactando vía correo electrónico para dejarles un comentario, por supuesto, ¿no?, de seguimiento. Me gustaría tomar algunas para ir concluyendo en este sentido. Doctora Gris, por aquí varias de las preguntas que se formulan derivan en la siguiente. ¿Qué impacto podemos esperar de la bioimpresión 3D en México y quizá en Latinoamérica en los próximos años? Bueno, yo creo que tenemos todo para avanzar tanto como avanzan otros países. Creo que simplemente que no es tan simple, pero hace falta converger la atención y los esfuerzos en que esto suceda. Entonces, a mí me encantaría ver que en Latinoamérica pronto tengamos grupos de investigación que impriman estructuras complejas, que puedan hacer, no sé, hígados en chip, humanos en chip, en recapitular unidades funcionales tridimensionales y que puedan, a lo mejor hasta, qué sé yo, con células primas de latinoamericanos, ¿no? Porque mucha de la investigación se hace pues con líneas celulares o cuando es tejido primario, pues con tejido que no nos representa a nosotros en nuestra genética y en nuestro fenotipo como latinoamericanos. Entonces, yo veo los próximos años generando sistemas de tejidos en chip, de órganos en chip impresos, en donde se pueda hacer diagnóstico de precisión para poblaciones latinoamericanas. A mí me encantaría ver también a jóvenes emprendiendo en estas áreas, tanto para fabricar, ¿por qué no?, piel bioimpresa para atender a nuestros pacientes que sufren quemaduras, que son muchísimos en Latinoamérica. O, por ejemplo, esta empresa de Costa Rica nos platicaba que hay muchos pacientes que por una mordedura de una serpiente pierden porciones importantes de músculo y que los inhabilita, y eso tiene consecuencias económicas muy importantes en su familia. O sea, veo resolviendo ese tipo de problemas que le haría mucho bien a nuestras necesidades sociales y económicas, y que además pues nos permitiría establecer ese círculo virtuoso en donde nos preparemos muy bien como ingenieros biomédicos, mecatrónicos, biotecnólogos, químicos, nanotecnólogos, que generen esa tecnología que resuelva problemas de nuestra sociedad a través del emprendimiento y a través de la generación de ciencia y tecnología de alto impacto, porque sí lo podemos hacer, sí es, y está sucediendo, y desde México y con los recursos que sean disponibles. Entonces, pues me encantaría que esto se magnificara y que yo sé que así, que tenemos todo para hacerlo, ¿no? Y me gustaría mucho ver que eso suceda en la próxima década, digamos. Correcto. Sí, creo que eso es parte de la importancia de este tipo de espacios, es justamente el poder dar una idea de dónde estamos, ¿no? Cuál es el camino recorrido y sobre todo hacia dónde podemos ir. A lo cual, pues bueno, tenemos por aquí, dado que esta pregunta se repitió muchísimo, doctor Mario, una última pregunta para ustedes, si me lo permiten. ¿Cuál podría ser la manera de poder contactarles o de poder vincularse con ustedes para ingresar dentro de algún proyecto en su grupo de investigación? Tanto a nivel nacional, tenemos preguntas de estudiantes que están aquí en México, pero también tenemos a nivel Latinoamérica. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la audiencia por esa pregunta y por su interés en lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Es muy fácil. Pueden enviarnos un correo electrónico a la doctora o a un servidor. El correo electrónico de la doctora es
Grisel, así como su nombre, con doble S, una L, @tec.mx. Está bien fácil. TEC es el nombre de nuestra Universidad Tecnológica de Monterrey, .mx. Y mi correo electrónico está más largo, pero está más fácil. Entonces, bueno, está igualmente fácil. Mario.Álvarez, nada más tienen que recordar mi nombre y el mismo apellido de institución de la doctora, álvareztec.mx. Ahora, modalidades. Nosotros damos clase, tanto la doctora como un servidor, en 2 claustros académicos. Entonces, si ustedes están interesados en especializarse en biotecnología o en nanotecnología, nosotros somos profesores de esos 2 claustros y pueden entrar tanto a maestría como a doctorado en nuestro grupo de investigación en esas dos modalidades. Y bueno, pues debemos de mencionar también que estamos en necesidad también de voluntarios de investigación que lleguen a nuestro laboratorio desde pregrado, desde formación de licenciatura. Y ahí nosotros recibimos gente de todos los perfiles, mecánicos, biomédicos, biotecnólogos. Y ahí, bueno, la doctora Grisel tiene un carisma increíble con los chicos y chicas jóvenes de licenciatura y de posgrado. Entonces, pues yo los invitaría a enviar correo a ella o a un servidor y buscar oportunidades de internado. Puede ser 6 meses con nosotros aquí en México. Estamos ávidos de talento latinoamericano. Puede ser hasta 1 año y buscamos la manera de habilitar lo que hay que habilitar para que estén aquí con nosotros colaborando en investigación. Perfecto, doctor. De hecho, para toda nuestra audiencia, solamente comentarles que hemos compartido con ustedes el correo de la doctora Grisel, el doctor Mario Álvarez, en este momento. Y pues bueno, en verdad, muchísimas gracias, doctora Grisel, doctor Mario. Además de las preguntas, por supuesto, nos han llegado muy buenos comentarios acerca de la sesión. De hecho, pues antes de despedirnos, quisiera preguntarle a la audiencia ¿qué le pareció este formato? De hecho, es un formato nuevo que estamos adoptando en Selling, en el cual dejamos de lado un poquito las diapositivas. De hecho, usualmente, pues los webinars que conducimos los tenemos enfocados hacia la parte de tener una adaptación de diapositivas para poder presentarles quizá tiempos más cortos de unos 30, 40 minutos, pero en esta ocasión optamos por un formato más extenso y de mayor interacción. Entonces, por favor, coméntenos qué tal. Por aquí, pues bueno, de hecho ya tenemos algunos comentarios acerca de que, bueno, personas buscando colaboraciones, estuvo espectacular el formato, la exposición igualmente, increíble conferencia. Pues bueno, creo que al momento los comentarios son positivos. Si alguien tuviera algún área de oportunidad que quisiera comentarnos, estamos totalmente abiertos a conocerla. Y pues bueno, doctora Gris, doctor Mario, antes de pasar al cierre que nos va a dar Alex, no sé si ustedes quieran comentar algo a nuestra audiencia antes de despedirnos. Bueno, muy brevemente, pues gracias también a ustedes, Alfie y Alex, por la confianza y por invitarnos a C-Link y a CTR. Y pues a la audiencia por haberse conectado, y a nosotros nos gustan mucho estos eventos porque sentimos que también es una manera de nosotros motivar más a nuevo talento, y necesitamos mucho talento en estas áreas. Verdaderamente creemos en esto, nos gusta mucho la investigación que hacemos, claro, por la ciencia y por esas ganas de ingeniería y descubrir cosas nuevas, pero además porque se necesita mucho en muchos sentidos. Se necesitan por las aplicaciones, se necesita porque pues queremos ver una comunidad con más preparación científica y tecnológica que nos ponga al mismo nivel que Estados Unidos y que Europa, y por qué no, ¿no? O sea, si lo podemos hacer, somos humanos igual que ellos y lo podemos hacer. Entonces, creemos que es un foro que nos permite comunicar esto y motivarlos a que se sumen, porque necesitamos muchos más cerebros y mucho más talento en estas áreas tan padres. Gracias, doctora. Doctor, ¿algo que gustes agregar? Pues solamente, Alex, Alfie, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia por
por escucharnos, por permanecer con nosotros durante todo el webinar. Fue una experiencia muy grata para la doctora, para un servidor. Y yo les adelanté que el carisma de la doctora es un imán importante para los jóvenes. Entonces, aquí está la prueba. Pero también decirles que nos gusta mucho hacer esto, como dijo la doctora, porque creemos que hay un futuro importante para bioimpresión en México y América Latina. Entonces, pues ojalá y se repitan frecuentemente estas oportunidades de platicarles lo que hace CELIN, lo que hace nuestro grupo de investigación en esta área que tanto nos apasiona. Claro que sí, doctor. Y pues bueno, muchas gracias, doctora Grisel, doctor Mario. Los despedimos, no sin antes pasar con Alex para el cierre final. Por mi parte, pues bueno, yo soy Alfie. Como siempre, les deseo felices bioimpresiones en 3D, por supuesto, y los dejo con el anuncio final de Alex. Alex, adelante, por favor, y muchas gracias por organizar esta sesión, así como por participar en ella. Bueno, una vez más, como les quiero agradecer a todos los que participaron en este webinar. Espero que haya sido de su total agrado, de su total interés. Y también pues queremos agradecer a la doctora Grisel, al doctor Mario por su tiempo y por haber compartido todo su conocimiento en este webinar. Y pues bueno, ya nos despedimos, no sin antes recordarles que aquí en CTR pues, quedamos a su disposición para cualquier solicitud que tengan respecto a la gama de productos de CELIN, así como del resto de productos que tenemos para ofrecer a cada uno de ustedes. También estén pendientes de todos los eventos que estamos organizando, esto a través de nuestra página web de STR y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram. Ahí pueden estar viendo todo lo que estamos publicando, lo que estamos lanzando, información sobre nuestras marcas, incluida obviamente CELIN. Y también pues quiero aprovechar este espacio para informarles que si están interesados que llevemos a cabo alguna demostración o alguna plática informativa sobre el proceso de CELIN, ya sea para su empresa o para su institución educativa, no duden en contactarnos, tanto a Alfie como a un servidor, al correo o al WhatsApp que está apareciendo aquí en su pantalla. Y pues bueno, les agradecemos nuevamente su participación tan activa en este webinar y pues que pasen muy buenas noches.